Hola, hola. Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Habéis visto? Esto os digo de quién es idea. Fuimos a una tienda el otro día y vi estos palos. Y cogió los palos y empezó a cogernos. ¡Hola, hola! La nariz, las manos, no sé qué, sus bromillas. Y dijo, mami, ¿y si hacemos slime con estos palos? ¿De verdad hacer un slime con estos palos? Y yo pensé, madre mía, con lo patosa que yo soy. Pero bueno, oye, aquí no ha de ser solo mis ideas. Sus ideas también valen lo mismo, así que claro que sí, vamos a por ello. ¿Probamos? Aunque es una idea súper loca. Y encima no le bastaba con uno, quería dos. ¿Cómo va? Esto es como un cangrejo si lo piensas. Mira, son las pintas de un cangrejo. Sí. Bueno, y quiere que lo hagamos con bol, así que él tiene su bol, yo tengo el mío. Y palito, que yo el palito ya sí que eso, pues no sé. Madre mía. Mira, a la primera. Sí. Bueno, ¡Yuhu! Yo sí. Poink, poink, poink. ¿Quieres que empecemos? sí. Pues yo el palo ya lo voy a dejar dentro. Yo voy a coger... ¡Uy! Casi sale volando la cola. Empezamos bien, ¿eh? Esto va a ser un... Va a ser un slime en equipo, papi. Yo cojo la transparente. Muy bien. ¿No te gustaría echar un poquito también en este bol? ¿Te pongo? No, creo que debería ser yo, ¿no? Quien lo hiciera. Vale. ¡Hala! ¿Por qué lo pones tan lejos? No me pongas. ¿Quieres más cola tú? No. ¿Para está dejarte bien. un poco? Está bien. No, yo no quiero. Tú el tuyo, yo el mío. Me encanta la cola transparente. No cae. Dale, con la otra. ¿Qué me lo tiras todo? ¡Uy! ¡La purpurina! Cojo otro. No, vale, las manos. Era para levantar el pote. Ese sí que cae. Se Hemos ve. abierto todos los potes. ¡Madre mía, papi! Creo que le ha echado más pintura que cola. Creo que ya no queda, pero ¿quieres otro pote? Sí, porque es que ahora métete en la mesa. ¿Has visto la mesa? Sí, me ha caído un poco. Oye, que te estoy trayendo otro pote. ¿Y tú me criticas? Venga, a ver, ¿qué color le podemos echar? Ah, no puedo. Mira, transparente. Ay, transparente. Dorada. ¡Oh! ¡Ulo! Sí que cae rápido. Yo voy a echarle la purpurina. Ah, yo le puedo echar purpurina también dorada. Papi, ¿ves cómo solo estamos usando una mano? O sea, Sí, wow. ¿Qué haces? usa las dos manos. Lo más difícil va a ser el palo. Bicarbonato. Buah, ten cuidado, ¿eh? Y esto sí que va a ser difícil, papi. No, esto es fácil. ¡Ah! Yo no tengo tanta fuerza. ¡Ay! Facilísimo. Yo lo veo No, esto es fácil. súper fácil. Sí. Las ideas de bombero ¿Ha sido buena idea o no? de José. Porque el papi se llama José, lo sabéis, ¿no? Y si no lo sabían, ya lo saben. Lo que pasa es que yo le llamo papi. Y las niñas. ¡Ah! ¡Te agarré la mano! ¡Te agarré la mano! ¿Qué? ¿Vas a poder? ¿A que no? Mira, y si lo agarramos por ahí. Pero yo lo aguanto que no se Es que vaya no para están atrás. viendo nada. Mirad, vamos otra vez para aquí. ¡Hala! La que estamos liando. Vamos a apartar los potes de purpurina. Los que nos han caído, claro. Venga, va, que te ayudo. Vamos a hacer un slime en equipo.
Creo que el bol de poco habrá servido, ¿no? Yo es que soy muy cabezón, ¿eh? Jolín. Sí, porque yo le diría de coger y poner bicarbonato en otro pote. O sea, líquido de lentillas en otro pote, pero me va a decir que no. Ponemos el líquido de lentillas en un pote pequeñito. Di. No. Venga. No, espera, que ya puedo. De hecho... Bueno, tú te has de echar tú. Yo te lo agradezco, pero... ¿Quieres que aguante? Ya aprieto, pero no sale. Mirad, vamos a hacer una cosa. Que esto sí que sí, es lo que hemos hecho con todo. Destaparlo. Oh, ya me he pringado la mano. A ver si ahora puedo. Ah, claro. Hombre, ahora debes poder. Porque no hay que apretar. Sí. ¿Me vas a echar a mí? Sí. Gracias. O sea, la que estamos liando, pero madre mía. Ya está. Ya. Sí, a mí un poquitito más. Ya. Gracias. Le agarro el palo, ¿no? ¿Me habrás salido el invento o qué? A ver, yo no sé si quedará chulo o no. ¿Y cómo sujetas el palo recto? Si lo coges por la punta. Se ve el slime, ¿lo veis, verdad? No hay nada adelante que lo tape. Por Dios, con lo fácil que es con la mano, papi. Pero esto es un slime sin manos de verdad. Bueno, tú tienes manos sucias, ¿eh? Yo tengo las manos sucias, sí. Pero ¿por qué he destapado eso? Que estaba todo sucio porque a alguien se le había caído. La verdad que con una habría bastado, ¿eh? Sí, con una habría bastado, el otro es de adorno, vamos. A ver, yo como siempre meto las manos en todo y lo hago poco con el palito, pues esta no va a ser diferente. En vez de mover con el palito, voy a sacar el palito y voy a meter la mano. ¡Toma! Ya se está empezando a hacer, ¿eh? Sí. Qué ideas más raras tienes, ¿eh? No, ¿qué ideas más raras tienes tú? Madre mía, mirad, ya tengo el slime. ¿Tú cómo lo llevas? Yo creo que bien, ¿eh? Hola, pues sí. ¿Me puedo poner de pie? Ay, perdón si no se me ve la cara, pero... Es que es tan difícil. Yo creo que a lo mejor le falta un poquito de bicarbonato al mío. Como no puedo tocarlo. Ese era un intento de destrozar mi slime. Me fastidiaron un poquito. ¿Sabes que la mesa está llena? No, ¿en serio? No sé si veis la mesa, pero está fatal. Oye, ya está hecho. Yo ahora ya creo que para enseñarlo sí que podemos hacerlo con las manos, ¿no? Mira, ya está hecho. Sí. Mira. ¡Cómo mola! Vamos a limpiar la mesa. La mami, el papi y sus locuras. Así se podría llamar el canal. El papi, la mami y sus locuras. Pegaría más, ¿no? ¡Ah! ¡La tapa! Hombre, no te aburres, está bien, porque yo no me aburro, ¿eh? No nos aburrimos. Pues hemos montado una piscina aquí arriba en la terraza de 2,5 metros por 2,5 metros, o sea que es chiquitita. Pero si se os ocurren ideas que podamos hacer retos ahí dentro, decídnoslo aquí abajo en los comentarios para que el papi y yo tomemos nota. Por cierto, el papi me va diciendo: mami, piensa en vídeos tú sola también. Sí. Y yo le digo: sí, yo pienso en vídeos yo sola y voy a hacer vídeos yo sola. Pero a que también lo queréis a él. No puede faltar. ¿Se lo has cargado? Un poco. Ya se lo ha cargado. Claro, si es que eso no era para hacer slime. Ahora
ves a la tienda a devolverlo. Le dices, mira, que he hecho slime, pero esto se me ha roto. Mira, no cierra. Mira. ¿Ves cómo no cierra? Tendría que usar la mano, ¿no? O el otro, que tenías dos porque tú quisiste dos. Mirad, un super slime de oro. Es el primer slime de oro que hago. No veas cómo brilla. Y con la cola transparente ha quedado súper chulo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo os prometo que pensaba que me iba a ser imposible hacerlo con esto. O sea, que no lo íbamos a lograr. Ni yo ni él. Bueno, pensaba que él tal vez le iba a ir mejor porque tiene más fuerza para agarrar. Pero que a mí me iba a ser bastante complicado. ¿Qué estás cogiendo? Todo lo de la mesa, ¿eh? Sí. Pues anda, que no hay para recoger. Te va a cambiar el color del slime. Me va a quedar una mezcla. Te ha quedado súper brillante también. Oye, papi, has tenido una buena idea. Bueno, Que sí que ha sido divertido. Diferente, diferente. pero divertido. Nos hemos reído los dos ahí. ¡Uah! Con el líquido de lentillas. Madre mía, es que pesa el pote. Y claro, como no lo habíamos probado antes. ¡Wow! Papi, ¿habías visto algún slime de oro antes? ¿No? Lo llaman slime de oro. Hay gente que ha hecho vídeos solamente haciendo esto. Un slime de color oro. ¿Y esto cómo lo llaman? ¿Multicolor? Multibrillantina. Es bonito, te ha quedado muy chulo. Chicos y chicas, si te ha gustado este vídeo, dale un super like. Suscríbete si no estás suscrito. Compártelo con quién, papi. Con tus amigos. Con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo, con la gente del cole. Y hasta la próxima. Un millón de besitos. Chao. Poing.